lo que voy a empezar un poco a contar es dónde empieza la digitalización o dónde empieza el viaje de la industria de la digitalización dentro del mantenimiento. Angela Merkel en Davos 2015 ya pronunció que la industria debe incorporar toda la potencia de Internet, porque si no los líderes de las tecnologías absorberán las industrias. ¿Qué estaba pasando? Pues los grandes líderes tecnológicos, como pueden ser Apple, como pueden ser el sector, quieren entrar en el sector automovilístico o Tesla. Entonces yo creo que en el sector industrial nos tenemos que poner las pilas y entrar en la digitalización. Ahora mismo tenemos una época de oportunidades, tanto por las crisis profundas que tenemos, y la industria 4.0 o ya 5.0 creo que nos pueden permitir en la parte de, ya focalizándose en el mantenimiento, digitalizarnos y resolver todos esos problemas o todas esas dudas que no llegamos. O sea, no conocemos la salud de nuestros activos. La monitorización online tenemos eso que tiene un coste elevado. Por otra parte, necesitamos que en mantenimiento que se deseen sistemas escalables, fáciles de usar. Por otra parte, creemos que no tenemos datos para hacer el mantenimiento 4.0. Entonces, para empezar a contextualizar el tema, ¿por dónde deberíamos empezar? Si cogemos esta gráfica, que es de la hecha de la University de Alemania, muy relacionada con la industria 4.0, en las primeras fases, antes de implantar la industria 4.0, pues habla de la computarización y la conectividad. Yo creo que es algo fundamental y de eso estamos hablando hoy, de digitalizar, para luego ir a las siguientes fases. Primero son los primeros pasos previos en nuestras industrias, tener datos digitales y, muy importante, tener plataformas con datos conectados entre sí. Luego ya podemos pasar a las siguientes fases. Primera fase dentro de la industria 4.0, que sería la visibilidad. ¿Qué está pasando en nuestras plantas? Antes, pues, teníamos que ir a pie de planta para saber lo que pasaba. Ahora, pues ya no es necesario. Siguiente paso, pues, no menos importante, es ¿por qué está pasando eso? Es en la segunda fase el porqué de las cosas. Ya seguimos avanzando, pues, vamos allá al predictivo. ¿Qué va a pasar? Y en última fase, en la última parte, pues cómo podemos de una forma cognitiva solucionar y que las propias máquinas se autoprotejan y tomen decisiones. Yo creo que hay muy pocas empresas que en todas sus fases tengan una respuesta autónoma y sepa lo que va a pasar. Sí que a lo mejor tiene un proceso pues que dentro de eso que puede llegar a esta última fase, pero que tengan todas las áreas de su empresa en el nivel 4, y ahí tenemos mucha oportunidad de mantenimiento también. Y por otra parte está la agilidad. Cada vez más los tiempos de respuesta son, si vemos la gráfica de la derecha, también de la misma fuente, lo que nos dice que desde que surge un evento hasta que tomamos una decisión, tiene que cada vez este periodo que vemos aquí, en el cursor, se tiene cada vez a cortar más, porque eso es tiempo. O sea, entender el suceso, hacer el análisis, tomar las medidas, pues cada vez se tiene que cortar más. Creo que tenemos que pasar del bueno, bonito y barato al ahora adaptable y asequible. O sea, hay que hacerlo ya, cuanto antes, adaptado a lo que nos piden nuestros clientes, el mantenimiento, lo que nos pide producción, y asequible, o sea, al menos mínimo coste posible. Ya pasando a las dimensiones del mantenimiento, de la transformación digital, pues ¿cuáles son los tres pilares fundamentales? En el centro deben estar las personas, muy enfocado en ello, y tenemos que buscar un cambio cultural de las personas. Y yo creo que David nos va a hablar algo muy importante, que es la formación, las nuevas power skills, y cómo debemos transformar nuestras organizaciones en conseguir transformar, no por digitalizar, no por robotizar. Las personas van a perder importancia, y es muy importante un cambio cultural dentro de nuestras empresas. Por otra parte, tenemos los procesos. Cómo alineamos las personas a nuestros estándares usando las herramientas tecnológicas.
Herramientas tenemos muchísimas. Creo que en la última ponencia, que además es un experto, Diego, nos va a hablar pues, de muchas herramientas habilitadoras que tenemos hoy en día. Pero yo creo que antes de llegar a las herramientas debemos primero buscar un cambio cultural dentro de nuestras organizaciones, dentro con la digitalización, y luego ver cómo podemos optimizar esos procesos. Dentro de estos procesos, ¿cuáles yo creo que es algo importante? Pues establecer el método Lean Startup como transformación digital dentro de nuestras propias compañías. El método Lean Startup fue un concepto desarrollado, creo que por allá por 2008, por Eric Ries, y hablaba de crear empresas de éxito utilizando la innovación continua. Basado en tres puntos. Creamos, medimos y luego aprendemos. Me gusta más el preparados, disparamos y luego ya apuntaremos. Es decir, buscamos un problema. A ese problema que esté muy focalizado en los clientes internos, en mantenimiento. Busquemos luego sacar a ese problema una solución, lo que sea un mínimo producto viable, lo más rápido posible y después pivotemos si nos equivocamos. O sea, hay que equivocarse rápido y pronto para llegar a una solución. Y esto que es la metodología para el método Stand Up, yo creo que en la digitalización y en los procesos internos que hagamos en nuestras empresas y en mantenimiento, debemos eso, hacer pequeños mínimos productos viables dentro de eso para resolver problemas concretos. Y luego ya pivotaremos si nos equivocamos y lo escalaremos a todas las áreas de la compañía o de los departamentos o de las plantas. Y luego, una vez que ya tenemos la metodología, ¿qué pasa? Pues otra es, y no menos importante, el tema del cambio, que hablábamos antes, del cambio cultural. Debemos buscar que todo el proceso de digitalización lo tengamos centrado en las personas. Buscamos un cambio cultural y buscamos personas con actitud y proactividad, que busquen un nuevo cambio en la forma de hacer las cosas y muy basadas en la cultura de datos, el data driven. Debemos basar la digitalización en buscar esa fuente de datos para luego ya aplicaremos en el futuro técnicas de Machine Learning, inteligencia artificial, pero el primero importante es tener datos buenos y que nos permitan la toma de decisiones. Y otra importante es el entorno colaborativo. Cada vez más tenemos que abrirnos más puertas a colaborar con clientes, con proveedores, incluso con la competencia. Podemos aprender dentro de nuestra digitalización hablando con la competencia y ver lo que está haciendo. Y dentro de eso pues aprender de ellos y nosotros igualmente mostrar. Y buscando precisamente el aprender más rápido y el learning by doing, haciendo las cosas para llegar a la parte de conseguir un éxito en nuestra digitalización. Ahora vamos a hablar de algún caso de éxito que ya focalizándose en el tema de las plataformas no-code como herramientas. Hemos hablado de los procesos, hemos hablado de las personas y una de las herramientas que creo que van a tener éxito en la digitalización del mantenimiento es las plataformas no-code. Hablaba de un estudio de Gartner que dice que en 2025 el 75% de las grandes empresas usarán al menos 4 herramientas de low-code. ¿Esto qué significa? Que lo que se está buscando es que antes los desarrolladores estén más pensados en solucionar los problemas y en los procesos, en las operaciones, integrar ese departamento que está muy dividido, IT, OT, pues cada vez más esté más integrado. Y buscamos que los software ágiles, primero, que nos permitan, si tenemos que buscar una nueva solución o pivotar y la solución que está desarrollada no es la adecuada, podamos hacer modificaciones rápidas y de esta forma los tiempos de desarrollo sean cada vez más cortos y más centrados al problema. En mi opinión, estas plataformas low code o no code incluso, creo que en breve van a ser la ofimática o el Office que hoy en día todos
nuestras empresas pues andamos con hojas de cálculo, con un procesador de texto. Dentro de no mucho, todos creo que vamos a estar programando estas herramientas no-code, las que sean, de los proveedores que sean. Están Microsoft, Power Apps, hay infinidad. Cada marca tiene sus plataformas no-code. Pues yo creo que esto nos va a ayudar mucho en la primera fase de la digitalización. ¿Y por qué en mantenimiento? Porque necesitamos los datos. Esas rutas de mantenimiento que no conocemos la salud de los activos, esa información que tenemos a día de hoy en las personas, las tenemos que de alguna forma tener en el sistema y que cuando haya rotación o tengamos que haya rotación en la empresa, pues tenemos por tema incluso de proveedores, pues toda la información se nos quede en el sistema y busquemos con la digitalización y estas herramientas no-code, el no-code o low-code, pues tener fácilmente accesible. Un ejemplo que podemos hablar es, por ejemplo, el digitalizar con voz. Hoy en día, pues en el primer paso para tener datos, pues podemos hacer dos técnicas, digamos. Primero, podríamos usar sensórica en todas las máquinas y de alguna forma eliminar pues todos esos datos que se estaban cogiendo a mano y usando sensores IoT de low-code, pero en la primera fase y quizás más rápida, podríamos conseguir que el operador o el mantenedor que está haciendo las rutas, que está en las 24 o las 8 horas o a pie de máquina, pues de alguna forma nos vaya informando de la salud de nuestros activos. Y en ocasiones, pues los operadores de mantenimiento, pues las manos pues las tienen ocupadas y quizás la voz y la vista pues sea uno de los sentidos que nos pueden ayudar en el futuro pues a introducir esos datos. Ahí hay puesto un wearable, un smartwatch, pero pueden ser gafas de visión artificial, podemos poner lo que en cada una de nuestras empresas. Y esta voz y creo que nos va a ayudar a que de alguna forma toda esa información lleguemos a las plataformas y luego podamos tomar decisiones. Aquí está otro ejemplo que, si no queda, tampoco no quiero robar más tiempo, pues poner unos sensores que de forma plug and play con plataformas no-code sería conectar el sensor en la máquina y automáticamente tengamos los otro modo de digitalización pues puede ser en caso de los robots. Ponemos robots haciendo rutas de mantenimiento y automáticamente tengamos esos sensores. Pero creo que no debemos ir a la tecnología, ser los más punteros, sino busquemos la tecnología que se adapte más a nuestros problemas en el día a día. Y, en mi opinión, centrémonos más en las personas, en cómo podemos conseguir el cambio cultural que necesitamos en nuestra compañía. Y ya así, para terminar y dejar ya paso a mis compañeros, para mí creo que los hitos principales en la digitalización que tenemos que tener en el mantenimiento, centrado en los datos. Tenemos que, de alguna forma, tener datos fiables que luego nos permitan tomar decisiones. No empecemos por aplicar Machine Learning, inteligencia artificial que está tan de moda, si los datos que tenemos no son buenos o no tenemos los datos suficientes para aplicar. Entonces, enfoquémonos en solucionar primero los datos, en buscar los datos y tener datos fiables. Luego, prioricemos problema versus tecnología. No queramos aplicar todas las tecnologías que están saliendo, que cada vez hay más y nos van a ayudar, ¿verdad? Pero primero focalicemos en cuál es nuestro problema y una vez que tengamos nuestro problema, busquemos la herramienta que nos ayude a eso. Muy importante, el tema de la ciberseguridad. Cada vez más, yo creo que en los entornos industriales va a ser otro de los hándicaps a la hora de la digitalización. Eso, cada vez estamos más abiertos, hay más colaboración, tiene muchísimas ventajas, pero no debemos olvidar el tema de la ciberseguridad y debemos tenerlos por eso. Y ya para terminar, eso, importante, el cambio cultural de las personas. Busquemos las power skills
las habilidades blandas en nuestros empleados, en nuestros colaboradores. Empleamos el método Lean Startup para desarrollar las soluciones y buscamos soluciones de digitalización a nuestros problemas lo más rápido posible. Hagamos el mínimo producto viable, equivocémonos rápido, pivotemos y escalémoslo cuando tengamos la solución adecuada. Y apoyémonos en plataformas low code que nos permiten de una forma rápida desarrollar herramientas básicas, pero que nos solucionan nuestros problemas. Y un poco os dejo aquí un poco la presentación y luego al final entiendo que en la ronda de preguntas, si tenéis cualquier pregunta, pues estamos aquí a vuestra disposición. Primero de todo, agradecer la invitación al webinar, a Javier y a Oriol también por invitarme a este webinar. Y, a ver, yo, como me han dicho que tengo 15 minutos, voy a intentar cumplir los 15 minutos. Me he puesto aquí mi cronómetro, a ver si es verdad que soy capaz de cumplir 15 minutos. Como ha dicho Javier, a ver, todo esto de, como digo yo, el cuento, no el cuento porque sea un cuento, sino toda esta historia del 4.0, la verdad es que la tenemos que basar, y uno de los pilares principales, como decía Javier, pero es que es fundamental, es basarlo en las personas, porque las personas son las que vamos a tirar hacia adelante este cambio hacia toda la industrialización 4.0, a todo el tema de la analítica predictiva, a todo el tema de las fábricas inteligentes. Todo esto se va a basar en las personas. De hecho, cuando estaba preparando estas tres transparencias que he preparado, buscaba una imagen que pudiera un poco simplificar o resumir lo que puede estar ocurriendo, lo que está ocurriendo, ¿no? Y se me ha ocurrido poner esta fotografía de se buscan personas, los robots las necesitan. Digamos, la idea es justamente lo contrario de que muchas personas pueden estar pensando, que con todo esto del 4.0, pues los robots se nos van a quitar de en medio y entonces todo va a ser robotizado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo que me muevo principalmente o exclusivamente en el campo de mantenimiento, sabemos que muchas de las actividades que tenemos en mantenimiento, al menos a día de hoy, yo no puedo predecir que vayan a ser sustituidas por robots. Me cuesta pensar a día de hoy, que el cambio de rodamientos en una bomba centrífuga a día de hoy pueda ser realizado por un robot. No digo que más adelante pueda ser posible, pero a día de hoy me cuesta verlo. Por lo tanto, las personas en realidad vamos a tener que estar y tenemos que estar en el centro de todo lo que sería la implantación del mantenimiento 4.0 dentro de la industria 4.0. Ahora bien, esto nos vamos a tener que un poco poner las pilas, poner las pilas. Como decía Javier, es cierto que esto es un mero cambio cultural, y en ese cambio cultural nosotros tenemos que ayudar a ese cambio cultural. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener es una potenciación de las habilidades blandas, de los soft skills. Es decir, es algo que nosotros, en un entorno que es el 4.0 o que pretende ser absolutamente colaborativo, absolutamente de adaptabilidad, un entorno donde va a ser absolutamente, las cosas están yendo ya muy rápidas, nosotros tenemos que potenciar esas habilidades blandas, esas habilidades que tienen que ver con la comunicación interpersonal. Es decir, el que nosotros seamos de alguna manera, tengamos nuestra parte de inteligencia emocional, nuestra parte de empatía. A veces comentamos que claro, en todo esto del 4.0, pues las máquinas se van a hablar entre ellas, de machine to machine, etcétera, etcétera, pero a veces yo me pregunto, ¿y nosotros nos comunicamos? ¿Nos hablamos entre nosotros? En un entorno colaborativo donde absolutamente va a prevalecer y está prevaleciendo el que nosotros compartamos información, ¿realmente nos hablamos en las organizaciones? A veces no nos hablamos en las organizaciones. Por lo tanto, todo el entorno colaborativo es importante, y no solamente será cuestión de compartir todo desde un punto de vista absolutamente digital. No tenemos que perder de vista que somos personas, como decía un informático en una ponencia, personas humanas. Sí, personas humanas, como toda la vida.
O sea, somos personas. Luego también es importante que nos comuniquemos. Otra cuestión es que también tenemos que ser, tenemos que pensar que tenemos que tener un nivel de adaptabilidad importante. Adaptabilidad y flexibilidad. Las cosas van muy rápido. No nos podemos dormir. No nos podemos dormir y, por tanto, es importante que nosotros, desde el punto de vista personal, para favorecer este cambio cultural, tengamos una actitud proactiva versus a una actitud reactiva. Me refiero a una actitud reactiva, aquella de que, bueno, pues esto ya lo aprenderé, ya tal, si esto total, ya tengo este puesto de trabajo y con esto ya, sobre todo en la parte técnica, bueno, pues ya tengo un trabajo para all life, ¿no? Para toda la vida. Esto sabemos que no es así. De hecho, los que en algún momento hemos hecho estudios de ingeniería, sabemos que cuando salimos de la carrera y nos metimos en el mundo profesional, teníamos que seguir estudiando, sí o sí. Por lo tanto, tenemos que tener una actitud absolutamente proactiva con todo lo que viene, porque de una manera u de otra nos tendremos que ir adaptando. De hecho, una de las cosas que yo os propongo como si me permitís, como ejercicio de cara al futuro, es que nosotros mismos nos podamos implementar un indicador, un KPI, igual que lo implementamos en los departamentos de mantenimiento, de producción, etcétera, pues definir un KPI que se llame el nivel de KPI de nuestra propia obsolescencia. Es decir, ¿cuánto de obsoletos estamos con todo lo que viene? Es decir, yo cada año me hago mi ratio, me pongo mi indicador y digo, ostras, en estas materias estoy absolutamente obsoleto, tendré que aprender algo, tendré que intentar consolidar esos conocimientos. O en otras materias, no, en estas materias estoy bastante, tengo bastantes habilidades y bastantes conocimientos. Entonces, así sería interesante de poder ir, digamos, por delante de todo esto, no por detrás. Los que son más jóvenes, no tienen problemas, pero los que ya tenemos una edad, que tenemos que seguir estudiando, es importante que nos adaptemos para no quedarnos fuera de toda esta historia. Otra cuestión es, como os decía antes, la flexibilidad cognitiva y la adaptabilidad. Tenemos que aprender cosas y a veces muchas cosas en muy poco tiempo, porque esto es lo que se nos viene encima. Por tanto, esto también va a ser un punto importante para que después podamos tener muy claro cuáles pueden ser los modelos formativos que se nos vienen encima. Otra cuestión es que no debemos olvidar, y sobre todo si estamos en el mundo del mantenimiento, no debemos olvidar el conocimiento de los equipos, de los activos. Desde un punto, vamos a llamar el conocimiento desde un punto de vista clásico. Desde un punto de vista clásico, el conocimiento de cómo es mi máquina, cuáles son sus modos de fallo, cómo funciona, cómo opera. ¿Cómo la puedo mantener mejor? ¿Cómo puedo ser proactivo con ese equipo? Eso, por mucho 4.0, 5.0 o X.0 que venga, no lo deberíamos perder, porque en realidad ese conocimiento es el que, de alguna forma, deberíamos estar digitalizando. A mí me gustaría que todo este conocimiento que en muchas ocasiones se está perdiendo, como digo yo, con señores mayores que los prejubilan, señores mayores que los prejubilan a lo mejor con 52 o 53 años, ¿qué va a pasar con ese conocimiento que se está perdiendo? Quizás sería interesante plantearse que todo ese conocimiento absolutamente práctico, absolutamente real, de las averías de nuestros equipos, de los fallos de nuestros equipos, los pudiéramos digitalizar y después compartir. Porque a veces estamos hablando de inteligencia artificial, de cosas, de herramientas absolutamente disruptivas, pero nos estamos perdiendo el día a día y ese día a día no nos podemos permitir el lujo de perderlo. Entonces, es importante que sigamos con ese conocimiento y con ese conocimiento de los activos y de los modos de fallo. Es verdad que la manera de abordarla puede ser distinta y es ahí donde nosotros tenemos que hacer también un esfuerzo, ¿no? Las personas que estamos en mantenimiento, de ver que el cómo ha cambiado. Ya no son las libretillas que llevábamos en los monos de trabajo, ya no son las fichas hechas a mano, sino que ahora tenemos otras maneras de realizar esos comos. Y otra cuestión importante es que
desde el punto también de vista de mantenimiento y de personas de mantenimiento, tenemos que tener claro que va a ser siempre muy importante el conocimiento y el incrementar el conocimiento del manejo de los datos. Del manejo de los datos desde el punto de vista de la famosa frase que está ahora, o el rol o el perfil tan buscado del data science, ¿no? De la persona, del científico de datos. Claro que sí, que es importante el científico de datos, pero para mí es quizás mucho más importante el científico de datos con conocimiento de las máquinas, porque en algún momento alguien, que es el que conoce las máquinas, el operador de la planta o la persona que está en producción, la persona que está en mantenimiento, es la que está cerca del paciente, ¿no? Es la que conoce el paciente. Por tanto, es importante que también toda esa información pueda ser traspasada hacia los científicos de datos y entonces empezar a generar cualquier sistema de los que estamos hablando en esta ponencia. Pero es que también, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de mantenimiento, también sería interesante el poder reforzar nuestros conocimientos en esas nuevas técnicas de análisis de datos. Es importante que nos focalicemos ahí también. Por tanto, esas serían algunas de las cuestiones importantes a tener en cuenta desde el punto de vista de las personas. Ahora bien, yo que me dedico al tema de formación, ¿en qué me afecta o en qué nos afecta? ¿Como instructor o desde el punto de vista de formación? Pues también es un cambio importante. Las cosas no van a ser como eran antes. Y digamos, todo esto que está ocurriendo o lo que nos está pasando a nivel de tema de pandemia, ha habido algunos aspectos que los ha acelerado. Todo el tema de webinars, todo el tema de formación online, pues ha dado un impulso absolutamente exponencial. Pero tenemos que tener claro que el modelo de la formación 4.0 tiene que ser algo distinto. Y una de las cuestiones importantes es que tenemos que tener la capacidad de aprender más rápido, porque los cambios van a ser muy rápidos. Por tanto, el coger experiencia, el tener experiencia debe ser un proceso más rápido de lo que teníamos anteriormente. Y también el tener una formación en los entornos colaborativos. Es decir, esto de la formación one-to-one, pues puede ser interesante, pero también puede ser muy interesante el aprender a través de equipos de trabajos y así también podemos reforzar algunas de las soft skills importantes, que es precisamente la de trabajar en equipo. Y es que otro aspecto que también a mí me preocupa, no me preocupa, sino que creo que es interesante el poder poner encima de la mesa, es que vamos a tener o tenemos ya nuevas tecnologías. Por tanto, los nuevos métodos de aprendizaje tienen que estar basadas en esas también nuevas tecnologías. Tenemos que usar las nuevas tecnologías en la formación que después vamos a utilizar en las plantas. Si formamos con nuevas tecnologías, los técnicos, las personas que están en planta y sobre todo aquellas que puedan tener algunas creencias como alguna barrera limitante para poderlo usar en el día a día, les va a resultar mucho más sencillo el poder utilizar. Luego, tenemos que cambiar un poco el enfoque de los cursos de formación desde el punto de vista del PowerPoint. Tenemos que consolidar conceptos desde un punto de vista mucho más práctico, desde un punto de vista de tener simuladores que nos simulen la realidad, que podamos resolver problemas desde un punto de vista práctico, problemas reales, con soluciones reales y formándonos con todas las herramientas que tenemos desde el punto de vista digital, las herramientas inmersivas que podemos tener, etcétera, pues simular la realidad. Es decir, otra aplicación de lo que podemos tener en el 4.0 de simulación, utilizarlo para la formación. Igual que los pilotos de avión utilizan los simuladores del 347 o del 337, el que sea, y aprenden a través de simuladores, creo que esa es una de las cuestiones que nosotros tenemos que poder realmente profundizar. Y entonces, esas técnicas inmersivas que utilizamos de realidad virtual, de realidad aumentada, de activos digitales, utilizarlas para la formación. Y entonces, poquito a poco, iremos generando una capa digital mientras nos estamos formando, de manera que cuando estemos en nuestras plantas industriales no tengamos la barrera de tener que utilizar esas nuevas tecnologías.
Y creo que ahí tenemos mucho que hacer los que ocupamos de temas formativos, precisamente para poder impulsar todo esto. Básicamente esto es lo que os quería comentar. Llevo 14 minutos y 30 segundos, me quedan 30 segundos únicamente para poder despedir esta charla, y siempre lo hago con algún mensaje, y este es el que suelo utilizar normalmente, que es una frase que me gusta mucho, ¿no? Que dice, por muy deprisa que todo avance, porque en realidad todo está yendo muy deprisa, lo más importante es saber dónde queremos llegar. En cualquier implantación 4.0, 5.0, 6.0, la que venga, lo que tenemos que tener muy claro es cuál es nuestro objetivo final y, sobre todo, el para qué queremos hacer las cosas. Y una vez tenemos definido el qué y el para qué, pues ya lo realizaremos con algún cómo. Y básicamente esto es lo que os quería comentar. Si después tenéis alguna cuestión más al final del webinar, pues comentamos todo lo que haga falta. Lo primero, agradeceros la posibilidad de estar en este webinar. Es un placer estar con todos vosotros. Y yo voy a intentar explicaros, así como dicen los ingleses en glimpses, lo que es los retos que para mí son importantes a la hora de enfocar el tema de digitalización en mantenimiento, ¿no? Como han hablado tanto Javier como David, el tema del mantenimiento, yo creo que ahora, y más lo comentaba ahora David, es un tema de economía del dato. Mantenimiento es ahora gestionar el dato, saber qué hacer con los datos. Los modelos que hemos trabajado durante los últimos años no son nuevos, todos hemos trabajado pues con redes neuronales y con cosas de estas desde hace mucho tiempo, pero como decía también David, ¿dónde queremos llegar con esto? Lo que queremos llegar es al concepto de fábrica oscura, el concepto en el cual pues quitamos a los operarios, pero también quitamos lo que es la parte de mantenimiento que no tiene valor añadido, es decir, estamos yendo hacia un mantenimiento cognitivo totalmente autónomo, etcétera, ¿no? En este sentido, ¿cuáles son las herramientas o retos a los que nos encontramos? Lo primero, voy a hacer una batida un poco en lo que yo veo mi perspectiva a nivel de datos y a nivel de analítica. Y luego podemos discutir sobre estas herramientas, lo que son los retos que nos encontramos al digitalizar el mantenimiento, ¿no? Lo primero es el tema de los datos de tecnologías operacionales, es decir, datos que están a nivel de activo, condition monitoring, PLCs, etcétera. Son datos de las tecnologías operacionales, datos muy cercanos al activo, datos que podemos utilizar de manera masiva porque los colectamos de manera masiva cercanos al activo con la sensórica, el IoT, etcétera. Esto es muy común, por ejemplo, en Wind Power y otros sectores donde la analítica basada en datos operacionales es muy rica y con eso funciona francamente bien. Datos pegados al activo. Pero en mantenimiento no solo queremos ese tipo de datos, también trabajamos con lo que son datos, datos de los sistemas de información, es decir, con los IT systems. ¿Y qué tipo de datos tenemos en los sistemas de información? En los sistemas de información nos encontramos datos de los GMAO, de los ERPs, etcétera. Y aquí nos encontramos ya el primer problema, porque ya tenemos que empezar a trabajar con taxonomías y con ontologías semánticas, que es crear ahí ya la realidad del mantenimiento en base a datos más complejos. Y esto digo que es más complejo porque ya exige un concepto que es el concepto de convergencia OT-IT, es decir, juntar, fusionar de manera adecuada los datos cercanos al activo con los datos que están pues, en las capas superiores de gestión. La convergencia OT-IT es francamente buena, nos produce unos metadatos muy interesantes, mucho más ricos que los que nosotros recolectamos del lado del activo, y estos metadatos, cuando nosotros los explotamos con analítica, realmente lo que obtenemos es mucho mejor. Pero ya se nos va complicando lo que es el dato que tenemos. Pero no solo eso, necesitamos otro tipo de datos. Y son los datos ET, los datos de Engineering Technologies, es decir, el conocimiento físico de los activos que estamos trabajando. ¿Y por qué necesitamos eso? Porque muchas veces los datos que estamos colectando
son normalidad, en la normalidad no hay información y necesitamos esa información. Pero tampoco es eso suficiente. Además de lo que es el dato de campo y el dato que tenemos en nuestros sistemas de información, tenemos también las sorpresas, eso que llamamos cisnes negros, etc. Y todos esos datos juntos configuran el panorama que el mantenedor va a afrontar. Pero claro, el mantenedor, ¿qué problemas, qué retos va a tener cuando haga analítica de sus datos de mantenimiento? Bueno, pues voy a contar brevemente lo que son los retos que va a encontrarse la gente de mantenimiento cuando haga analítica de los datos, desde la analítica descriptiva hasta la analítica cognitiva. Si nosotros hacemos analítica descriptiva, lo único que buscamos es en un dataset datos diferentes unos de otros para buscar una anomalía en el sistema. Es decir, el sistema se está comportando de manera diferente. No quiere decir que haya un fallo, quiere decir que se comporta de manera diferente y yo quiero ver esos falsos positivos cuando son un fallo. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? El contexto. Primer reto que nombro aquí, el context driven maintenance. Es decir, cuando yo tengo un activo trabajando en diferentes ámbitos geográficos, con diferentes perfiles operacionales, etcétera, el contexto es diferente. Por lo tanto, el mismo activo en diferentes contextos se comporta de manera diferente y, por ende, el activo tiene que tener context awareness para saber qué contexto está utilizando y, por lo tanto, en qué contexto está operando para discriminar falsos positivos de fallos reales. Por ejemplo, tenéis ahí un caso de libro que es un camión minero totalmente instrumentado en una carretera minera de mala calidad o en una carretera minera de buena calidad. La sensórica es la misma, el contexto es diferente, responde totalmente diferente de una manera o de otra. Es decir, la analítica descriptiva tiene el reto del contexto. Analítica diagnóstica. La analítica diagnóstica es cuando nosotros ya queremos decir no que tenemos algo que pasa diferente, sino que queremos decir que eso que pasa diferente es un fallo y ese fallo es el fallo X. Eso es la diagnóstica, es decir, el hacer diagnosis del fallo. Pero claro, aquí nos encontramos con que para ello tenemos que tener una visibilidad de todos los fallos que pueden suceder. La pregunta del millón es, ¿estamos seguros que podemos identificar todos los fallos que nos pueden suceder? ¿O cuando sucede un fallo que nosotros no sabemos identificar, automáticamente se convierte en ese cisne negro, en ese evento desafortunado que yo no sé identificar y que automáticamente me genera un fallo catastrófico? Eso es lo que nosotros llamamos las pérdidas por cisne negro. Y es lo típico que sucede cuando yo no soy capaz de identificar los fallos que están sucediendo en mis activos. Esos fallos no los identifico, me pasan por la escuadra y automáticamente degradan y se producen fallos catastróficos. Pero vamos a la analítica predictiva. A la analítica predictiva, que es la que nos interesa cuando hacemos mantenimiento predictivo. Y la analítica predictiva es cuando nosotros queremos predecir que un fallo va a evolucionar en un tiempo T de una situación normal o medio normal a una situación ya de cierta gravedad donde tengo que intervenir con mantenimiento. En este caso, el reto que a mí me gusta siempre contar es lo que es el retrato de Dorian Gray. ¿Y por qué me gusta mencionar siempre este libro? Que me parece fantástico en estos tiempos. Y es porque si recordáis vosotros este libro, la película también responde muy bien al concepto, este individuo hace un pacto con el diablo para tener un retrato en casa en el cual el retrato envejece mientras el tipo en cuestión permanece por siempre joven. Este es el concepto de gemelo digital. Es decir, yo quiero ver envejecer mi activo en el gemelo para que mi activo esté siempre joven y poder tomar las medidas de mitigación del riesgo adecuadas de tal manera que yo pueda mantener el activo siempre joven. Claro, esto supone que si nosotros pretendemos predecir el futuro, esa bola de cristal que es el predictivo, basado en el pasado, esto es un error tremendo, porque nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que los datos que tenemos hoy son los datos que hemos recopilado en toda la vida del activo. Pero los mecanismos de degradación que van a actuar de ahora en adelante no son los mismos. Con lo cual, ahí de la zona roja a la zona azul hay una diferencia sustancial.
los mecanismos de degradación no son los mismos. Yo no puedo decir que en la zona roja de mi vejez los mecanismos de degradación sean los mismos que han actuado hasta ahora y, por lo tanto, necesito conocimiento de la física del fallo. Y es por ello que, como comentaba anteriormente David, los data scientists con los ingenieros de operación y mantenimiento tienen que co-crear una solución. Una solución que es cuando los modelos data-driven, con los modelos basados en datos, crean eso que damos en llamar modelos híbridos. Modelos híbridos, que es modelos que complementan la potencia de los datos con la potencia de la física del fallo. Eso para analítica predictiva. Pero cuando vamos un paso más, nos encontramos con la analítica prescriptiva. La analítica prescriptiva es aquella analítica en la cual ya la predicción no es solo un escenario, sino que tenemos varios escenarios que responden a diferentes perfiles operativos y diferentes tareas que estropean o no estropean la máquina de una manera más severa. Es decir, la degradación de la máquina depende obviamente del perfil operativo que nosotros estamos trabajando y por ello la predicción de la vida útil será una u otra dependiendo de ese perfil operativo. Es por ello que nosotros tenemos que tener en cuenta diferentes escenarios. Pero el reto en analítica prescriptiva, ¿cuántos escenarios vamos a considerar? ¿Va a ser capaz la inteligencia artificial de detectar cosas que yo no he considerado? Es decir, lo que se da en llamar el reto de la mariposa digital, el efecto mariposa digital. Es decir, ¿es mi sistema lo suficientemente complejo para tener en cuenta cosas que yo no he tenido en cuenta o la analítica prescriptiva solo va a considerar aquellos escenarios que yo estoy considerando? Es decir, ¿el modelo que estoy considerando es lo suficientemente grande para descubrir esos escenarios que potencialmente pueden ser dañinos para mi máquina? ¿O igual estoy creando un modelo demasiado pequeñito que no tiene en cuenta todo lo que yo pretendo abarcar? En analítica predictiva es muy sencillo, pero en analítica prescriptiva, cuando nosotros estamos jugando con activos que están por todo el mundo, que responden a escenarios variopintos con contextos operativos variopintos y perfiles operativos diferentes, que además pueden tener efectos de mortalidad infantil por problemas en diseño, fabricación, etcétera. ¿Cómo de grande tiene que ser mi modelo para yo poder descubrir esas cosas que necesito descubrir para los escenarios de analítica prescriptiva? En pocas palabras, lo que necesitamos saber es que cuando trabajamos en mantenimiento, los retos que nos encontramos ahora es en los datos que estamos recolectando, y eso por favor es importante, me gustaría dejarlo como pozo de esta presentación. Lo que recogemos nosotros de datos es una parte, pero esos datos tienen que ser complementados con lo que son los datos de contexto, es decir, en qué contexto operativo se ha recogido ese dato, con la física del fallo que apoya cuando los datasets no son completos y con las sorpresas que pueden suceder como el Golfo de México, Fukushima, Chernóbil y muchas otras que podemos pensar en menor escala donde una sorpresa influyó gravemente en lo que es los datasets. Todo eso junto crea los datasets de mantenimiento que tenemos que tener en cuenta para lo que es movernos hacia el último paso que no tenemos aún, que es la analítica cognitiva. Es decir, ya no tenemos que plantear nosotros los escenarios de mantenimiento de manera manual, sino que esos escenarios, la analítica va a ser capaz de plantearlos, optimizarlos y seleccionar aquel que para rendimiento y salud de la máquina es el más óptimo. Creo que no me he extendido más de la cuenta. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y estaré encantado pues, de responder cualquier pregunta. Muchas gracias.